Escuché, iluminaste mi vejez, pero ella posaba con el fotógrafo de la fiesta. Era una noche deslumbrante en Madrid. Las luces danzaban y el murmullo de risas se entrelazaba con la melodía melodiosa que llenaba el aire. Clara, con su vestido de gala azul marino, se sentía pequeña entre la multitud, como si el universo hubiera decidido girar sin ella. Cada nota de la canción parecía acercarse más y más a su corazón, que latía equipado con una mezcla de nostalgia y angustia. Al mirar hacia el centro de la sala, allí estaba Javier, su esposo, un talentoso fotógrafo que capturaba sonrisas con su cámara como si fueran destellos de vida. Pero esta noche sus ojos, normalmente tan atentos a ella, estaban fijos en otra, una joven modelo, alta y esbelta. Reía con una frescura que casi la hirió. Clara sintió como un nudo en la garganta al ver cómo su esposo la rodeaba con gestos que antes eran solo para ella. Eran pequeños pero había algo más. Al dar vuelta la hoja, encontró una imagen de su esposo con una mujer de ojos oscuros. No era la modelo, era alguien más profundo, alguien que irradiaba un aire de misterio. El aire se volvió pesado y su pulso se aceleró. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué relación tuvo con Javier? Las dudas se apoderaron de ella. El sonido de la fiesta se desvanecía mientras el corazón de Clara martillaba en su pecho. La atmósfera de alegría la oprimía. ¿Podía su amor resistir un secreto tan oscuro? Decidida a enfrentar esta tormenta interna, Clara sintió que cada nota de «Iluminaste mi vejez» resonaba como un llamado, un eco de sus propias inseguridades. Este camino la llevó no solo a cuestionar su matrimonio, sino al mismo corazón de la fotografía, donde Javier había capturado su vida, pero también los antiguos fantasmas que lo perseguían. Tenía que saber más, necesitaba descubrir la verdad, aunque ésta pudiera destruirlo todo. Cuando Clara cerró el álbum, su corazón temblaba con la posibilidad de un cambio radical. Oye, antes de seguir con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores reportaron que YouTube quitó sus suscripciones sin aviso. Checa rápido el botón rojo abajo para asegurarte que sigues suscrito al canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en comentarios de qué ciudad me ves. Me encanta conocer cada persona increíble de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara cerró el álbum, su corazón temblando con cada latido. La imagen de la mujer de ojos oscuros se repetía en su mente. ¿Quién era? ¿Qué había hecho Javier que ella no sabía? Sus manos temblaban y sintiendo una mezcla de miedo y resolución. Sin embargo, al girarse para buscarlo en la sala, un grito desgarrador resonó como un trueno entre la música. Las risas se apagaron de inmediato. Clara sintió una sacudida. El aire cambió cargado de tensión. Las cabezas comenzaron a girar y el murmullo se transformó en pánico. Se acercó al centro de la sala y allí lo vio. Javier, desplomado en el suelo, con la cámara aún colgando de su cuello. El mundo se desvaneció a su alrededor. El tiempo pareció detenerse. Javier gritó, corriendo hacia él. El rostro de su esposo estaba pálido, como si la vida se estuviera escapando de su cuerpo.
El bullicio de la fiesta se convirtió en un eco distante. La gente lo rodeaba. Algunos intentaban ayudar, otros simplemente miraban, aturdidos. Clara se arrodilló a su lado. Su corazón se sentía como una piedra en su pecho. ¿Qué ocurrió?, preguntó, pero nadie podía contestar. Javier no respondía. La angustia creció en su pecho. A medida que sentía la calidez de la mano de su esposo, comenzó a buscar respuestas en sus facciones. Intentó despertarlo, sacudiéndolo suavemente, pero su rostro permaneció inmóvil. De repente, una voz conocida interrumpió su torbellino. Era Laura, la modelo con quien Javier había estado hablando. Clara se volvió, esperando ver un rostro preocupado, pero lo que encontró fue inquietante. Laura tenía una mirada fría, casi como si hubiera estado esperando este momento. No tienes por qué preocuparte, Clara. No fue un accidente, dijo Laura con voz serena. Las palabras cayeron sobre Clara como un balde de agua helada. El aire se volvió aún más pesado. Javier tiene su secreto, y tú nunca lo has sabido. ¿Qué dices? Clara apenas podía hablar. Las palabras se atragantaban en su garganta. La mirada de Laura parecía desafiante. Siempre ha estado en peligro. Hay cosas que no comprendes, cosas que ha estado ocultando incluso de ti. Todo su ser se encendió en una llamativa mezcla de furia y terror. Las risas de la fiesta ahora sonaban burlonas, una cruel ironía ante su calamidad. Clara sintió que su mundo se desmoronaba aún más. Nadie parecía ayudar a Javier. La gente estaba más interesada en el escándalo que se avecinaba. De pronto, Javier empezó a convulsionar. ¡Javier!, gritó alarmada, mientras intentaba contener el miedo que empezaba a invadirla. En un parpadeo, las luces de la fiesta comenzaron a parpadear. El ambiente que antes era vibrante ahora parecía un escenario de pesadilla. ¿Qué está pasando?, Clara exigió, dirigiéndose a Laura. Él es... Laura cerró los ojos por un instante, como si estuviera luchando contra sus propias palabras. Él es un fotógrafo muy conocido, pero no solo por su arte. Hay personas que le deben favores, tal vez oscuros. Y esta noche, algunos vienen a cobrar. El corazón de Clara se detuvo. La revelación era un rayo fieramente iluminador. ¿Cobrar qué?, preguntó con voz quebrada, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Lo descubrirás, Clara. Esta noche es solo el comienzo. Mientras Clara miraba a Javier, su mente corría en círculos. Sus ojos estaban vacíos, su respiración entrecortada. ¿Qué había hecho su esposo? ¿Qué secretos lo perseguían? La música, el murmullo, la alegría, todo se desvaneció y solo quedaba el eco de una revelación devastadora. El grito ahogado de Clara se perdió en el aire mientras el caos se desataba a su alrededor. Aquel instante sería solo el principio y todos los secretos saldrían a la superficie. Y en medio del tumulto, Clara supo que no podrían regresar a la normalidad. Donde había amor, ahora solo quedaba la incertidumbre de que todo lo que conocía podría estar basado en una mentira. El grito ahogado de Clara se perdió en el aire, mientras el caos se desataba a su alrededor. Pero en medio de todo eso, su mente se centró en Javier, en su rostro pálido, en la agonía que dibujaba su cuerpo. Lo tambaleante de la situación era claro. La vida de su esposo pendía de un hilo. «Javier», repitió, sintiendo su voz romperse. De repente, un estruendo rasgó el aire, una explosión sur. Todo giraba alrededor de ella.
Y entonces lo vio. Un hombre, de pie entre la multitud, con la mirada fija en Javier. Su rostro no era familiar, pero había algo inquietante en su sutileza, como si hubiera llegado a cobrar una deuda. «¡Sal de aquí!», le gritaron algunos invitados. Pero el ladrón de atención de Clara fue el misterioso desconocido. Su mirada era de hierro, y en sus manos sostenía un pequeño objeto oscuro. «¿Quién eres?», murmuró Clara, incapaz de apartar la vista. Y su miedo comenzó a mezclarse con ira. De pronto, el desconocido levantó el objeto hacia el cielo. Clara dio un paso hacia adelante, intentando atravesar la multitud. «¡Basta! ¡Aléjate de él!», gritó, sintiendo la desesperación invadirla. Pero justo en ese instante dejó caer el objeto. Fue al suelo y estalló con un fuerte estallido. Una nube de humo negro se alzó, envolviendo a la multitud en una confusión de gritos y sobresaltos. Clara se cubrió la cara y sintió una presión en su pecho, como si una fuerza invisible la empujara hacia atrás. En ese caos vio cómo Javier se convulsionaba más violentamente, como si alguna fuerza oscura hubiera tomado control de su cuerpo. Y entre la gente aterrorizada, Laura se acercó, una sonrisa siniestra iluminando su rostro. «Todo acaba de comenzar, Clara», dijo, su voz cortante como el cristal roto. «Ya no podrás ignorar la verdad». Laura extendió la mano y con un gesto le indicó al hombre que había arrojado el artefacto. «Él es quien viene a cobrar a Javier. Su pasado lo ha alcanzado. Siempre lo ha hecho». El primer impulso de Clara fue proteger a su esposo, pero el miedo hizo que sus piernas se detuvieran. Mirando de nuevo a Javier, sintió una oleada de confusión. ¿Qué era esta conexión que lo unía a Laura? Ni siquiera pudo cuestionar cómo Laura sabía de su relación, pero daba la impresión de que lo había previsto todo. El humo empezó a despejarse lentamente y pudo ver mejor al hombre. En su mano ya no llevaba el objeto oscuro, sino una foto. Clara sintió que le cortaban la respiración al ver que la imagen era de ella. Pero no solo eso, el corazón se le encogió. En la foto estaba sonriendo, un momento capturado, feliz con Javier, y al lado una mujer, la misma de la foto vieja que había encontrado en el álbum. «¿Qué significa esto?», chilló, sintiendo que el pánico la invadía. Esa mujer era más que un simple misterio, era parte de su vida, algo escondido en las sombras. Laura, entonces, sonriendo con satisfacción, se inclinó hacia ella. «Todo lo que creías saber sobre Javier es solo la punta del iceberg. Esa mujer, ella no está muerta, Clara. Su historia está entrelazada con la de tu esposo. Las decisiones que ha tomado lo llevaron a este momento. Y esta noche la verdad se revelará, con o sin tu consentimiento». «No, eso no puede ser verdad», gritó, mientras su corazón se retorcía por la traición que sentía arremeter. Las palabras de Laura, aunque hirientes, encendieron una estela de dudas en su mente. Todo lo que había vivido con Javier ahora se sentía como un engaño, y cuando el pánico comenzó a calmarse, Clara se dio cuenta de que no solo su matrimonio estaba en juego. «¡Javier!», gritó. Su voz se volvió un eco entre el ruido. Pero el hombre desconocido se acercó a ella, con su mirada enfadada. «Es la hora, Clara. Tienes que elegir, seguir ciega o descubrir quién es realmente Javier, y con ello encontrar lo que esconde». Clara se sintió atrapada entre la verdad y la negación.
Este giro de los acontecimientos la dejó más confundida que nunca. Javier seguía ahí, inconsciente, mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Y en su pecho la desesperación ardía con intensidad. El amor que creía eterno ahora parecía un espejismo. ¿Qué más se escondía detrás de la imagen de su esposo? Este giro impactante dejó en su corazón un nudo de incertidumbre. Ahora, más que nunca, sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz, y que nada sería igual. Clara sintió que el tiempo se detenía, su mente atrapada entre la angustia por Javier y el horror por la revelación de Laura. Su corazón latía desbocado. El aire estaba denso, como si las paredes del salón se cerraran a su alrededor. ¿Qué era esta deuda que había mencionado? ¿Qué demonios había hecho Javier? El ruido de la multitud se distorsionó en su mente como si estuviera bajo el agua. Enfocó su mirada en el rostro pálido de su esposo, pero su atención se vio arrastrada hacia el hombre desconocido, cuya mirada intensa parecía atravesar su ser. ¿Qué quería de ellos? De repente, algo cambió. Una sombra se deslizó rápida entre la gente. Clara apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que un grito desgarrador resonara en la habitación. ¡No! Alguien chilló. Un sonido sordo sacudió la sala. Un disparo. Clara sintió una puñalada de terror. Todo el mundo se volvió hacia la fuente del ruido. La risa y la música se ahogaron en un silencio aterrador. Javier convulsionó aún más y Clara gritó su nombre. Pero el mundo se volvió caótico. La gente comenzó a correr, empujándose entre sí, unos tratando de buscar refugio, otros intentando ayudar. Clara quedó paralizada, su cuerpo incapaz de moverse, el miedo encadenándola a su sitio. Y entonces, entre el súbito alboroto, Laura, que parecía inmutable, palideció. Su expresión se transformó en una mezcla de sorpresa y terror. «No puede ser», murmuró, como si hubiera visto un fantasma. Fue justo entonces que Clara vio lo que nadie más parecía percibir. El desconocido, el mismo que había arrojado el artefacto, estaba apuntando su arma hacia el hombre que se acercaba. «¡Déjalo ir!», Clara gritó, intentando atravesar la confusión, pero antes de que pudiera hacer un paso, el desconocido disparó de nuevo. Un nuevo grito, esta vez más desgarrador, resonó en el aire. Clara se cubrió la boca, sintiendo que el horror la arrastraba. En el suelo, una figura cayó, y los gritos se intensificaron. «¡No! ¡Javier!», Clara exclamó, mientras la multitud se abalanzaba sobre el cuerpo caído. Entonces, el rostro del hombre desgraciado se hizo visible. Era un rostro conocido, uno que había visto en viejas fotografías. No podía ser. «¡Santiago!», gritó sin pensar. El antiguo amigo de Javier, el hombre que había estado perdido durante años, el mismo al que Javier nunca mencionó. Las palabras de Laura resonaban en su mente. Todo está interconectado. Todo lo que había creído estaba desmoronándose. Santiago, que había estado ausente y desaparecido como un fantasma, ahora yacía en el suelo. Y a su lado, Javier seguía convulsionando. Clara necesitaba respuestas. Desperdicios de sangre se expandieron en el suelo. Con su corazón golpeteando en su pecho, corrió hacia su esposo. Pero la multitud la empujaba hacia atrás. La escena se volvió un zumbido de caos. Gritos, gente empujando, el llanto desgarrador de otra mujer que apenas podían reconocer como madre de Santiago. Y de nuevo,
la figura de Laura, que miraba la escena con un odio revuelto de satisfacción. Era él, no era un accidente. Clara alcanzó a comprender, sintiendo un frío polar recorrer su cuerpo. ¿Javier había tenido algo que ver con la desaparición de Santiago? ¿Era eso? Todo llega a su fin en esta noche. Los murmullos crecieron, la desesperación era palpable. La angustia en el rostro del hombre desconocido se desvaneció en una mueca de satisfacción, como si finalmente recibiría su deuda. Clara sintió que se le escapaba el mundo bajo los pies. La verdad, que había estado tan cerca de descubrir, se convirtió en algo indescriptible y aterrador. La vida que conocía estaba a punto de desvanecerse en un instante. La música se desvaneció. Y en su lugar, el eco de un nuevo grito violentó el aire. Clara vio a Javier, su rostro pálido, con esa imagen desgarradora. En un momento, todo se confabuló en la mente de Clara. Finalmente lo entendió. Lo arrastró con ella, mientras las sombras se agrandaban, llevándose consigo todos los secretos, revelando verdades que, tal vez, era mejor no conocer. ¿Por qué, Javier? ¿Qué has hecho? Resonó en su mente, mientras el caos se desataba y su corazón se preparaba para una verdad que la cambiaría para siempre. Clara sintió que el tiempo se detenía, su mente atrapada entre la angustia por Javier y el horror por la revelación de Laura. Su corazón latía desbocado, el aire estaba denso, como si las paredes del salón se cerraran a su alrededor. ¿Qué era esta deuda que había mencionado? ¿Qué demonios había hecho Javier? El ruido de la multitud se distorsionó en su mente, como si estuviera bajo el agua. Enfocó su mirada en el rostro pálido de su esposo, pero su atención se vio arrastrada hacia el hombre desconocido, cuya mirada intensa parecía atravesar su ser. ¿Qué quería de ellos? ¿Qué verdad estaba a punto de estallar? De repente, algo cambió. Una sombra se deslizó rápida entre la gente. Clara apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que un grito desgarrador resonara en la habitación. Un sonido sordo sacudió la sala, un disparo. Clara sintió una puñalada de terror. Todo el mundo se volvió hacia la fuente del ruido. La risa y la música se ahogaron en un silencio aterrador. Javier convulsionó aún más y Clara gritó su nombre, pero el mundo se volvió caótico. La gente comenzó a correr, empujándose entre sí, unos tratando de buscar refugio, otros intentando ayudar. Clara quedó paralizada, su cuerpo incapaz de moverse, el miedo encadenándola a su sitio. Y entonces, entre el súbito alboroto, Laura, que parecía inmutable, palideció. Su expresión se transformó en una mezcla de sorpresa y terror. «No puede ser», murmuró, como si hubiera visto un fantasma. Fue justo entonces que Clara vio lo que nadie... Un nuevo grito, esta vez más desgarrador, resonó en el aire. Clara se cubrió la boca, sintiendo que el horror la arrastraba. En el suelo, una figura cayó, y los gritos se intensificaron. «¡No! ¡Javier!», Clara exclamó, mientras la multitud se abalanzaba sobre el cuerpo caído. Entonces el rostro del hombre desgraciado se hizo visible. Era un rostro conocido, uno que había visto en viejas fotografías. No podía ser. «¡Santiago!», gritó sin pensar. El antiguo amigo de Javier. El hombre que había estado perdido durante años, el mismo al que Javier nunca mencionó. Las palabras de Laura resonaban en su mente. Todo está interconectado. Todo lo que había creído estaba desmoronándose.
Santiago, que había estado ausente y desaparecido como un fantasma, ahora yacía en el suelo, y a su lado Javier seguía convulsionando. Clara necesitaba respuestas. Desperdicios de sangre se expandieron en el suelo. En medio del caos, la figura del hombre desconocido apareció en la escena. Su mirada intensa y su expresión de triunfo abrumando a Clara. «Este es el final, Javier. Tú lo provocaste», vociferó, haciendo que cada palabra atravesara a Clara como un dagón punzante. La multitud se detuvo. Era un momento de horror del que ninguno podía apartar la vista. Pero lo que ocurrió después dejó a todos boquiabiertos. Clara, entre la confusión, sintió un contacto frío en su brazo. Con un tirón de desesperación, descubrió que Laura se había acercado, con una sonrisa inquietante. «Vamos, Clara, no es lo que parece». En un abrir y cerrar de ojos, de su bolso salió un pequeño objeto elegante, negro, con destellos iridiscentes que reflejaban las luces de la fiesta. Un dispositivo, algo más que tecnología, algo letal. «¿Qué estás haciendo?», Clara balbuceó, pero el horror le impidió articular más palabras. «No puedes, tú». Laura sonreía como artista lista para presentar su obra maestra. «Es hora de que Javier pague por sus pecados. Y tú también». Sin previo aviso, Laura presionó un botón. Un destello iluminó la sala, y un sonido ensordecedor resonó por toda la habitación. ¡Kabum! Era como si el tiempo hubiera estallado. Las luces titilaron, las estructuras crujieron, y el caos se intensificó. Clara vio cómo la multitud se escurrió en pánico. Pero el verdadero horror se desató cuando el hombre desconocido cayó al suelo, gritando, mientras el rostro de Javier se torció en una mueca de dolor, mientras Santiago gemía a su lado. «No, no puede ser», Clara murmuró, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Había esperado respuestas, no una tormenta que revelara que el mismo Javier, el hombre que amaba, podría ser el collabo de todo esto, el autor de un oscuro misterio que superaba su entendimiento. La verdad, esa verdad devastadora que ahora parecía surfear por la habitación, era aún más peligrosa que cualquier disparo dado. Clara supo que todo lo que creía sobre su vida y su amor con Javier se desmoronaba. En su mente se formaron preguntas aterradoras. ¿Quién era realmente Javier? ¿Qué secretos había ocultado, incluso de ella? Y más importante, ¿cuánto tiempo le quedaba antes de que la verdad finalmente emergiera, llevándola con ella a un abismo del que no podrían escapar? Clara sintió que el tiempo se detuvo, su mente abrumada por el horror que las palabras de Laura traían. Observó cómo la multitud se... La mirada de Laura, llena de confianza, atravesó su pánico. «Esa mujer no está muerta. Y tú tampoco lo estás, Clara. No como creías». Esa frase hizo que Clara sintiera que la tierra temblaba bajo sus pies. ¿Qué quería decir? La escena que se desataba ante sus ojos fue sustituida por una oscuridad inquietante. «¡Javier!», le gritó a su esposo, pero su voz se perdió entre un mar de gritos. Cada vez más personas corrían. Clara luchaba por abrirse paso, pero el terror la sujetaba. Entonces una explosión de luz la envolvió, un destello cegador, un ruido atronador. La confusión reinó mientras ella seguía empujando, su mirada fija en Javier. Pero el caos se intensificó. ¡Pam, pam! 2 disparos resonaron, haciendo que su piel se erizara y su corazón se detuviera. Fue un relámpago en medio de la tormenta. Clara cerró los ojos. El aire frío como el acero pasó por ella. Al abrirlos,
Vio figuras caídas. Santiago y Javier yacían en el suelo, entremezclados con el horror de la escena. Era una imagen que seguiría atormentándola. Pero había un nuevo giro que iba más allá de la muerte. «Clara, ven aquí, rápido», gritó una voz que resonó en su mente. Era un susurro conocido que lograba atravesar el caos. Estaba su padre, un hombre que había estado ausente en su vida. El dolor de su ausencia había sido un constante. Clara sentía que el nudo en su estómago crecía cuando lo vio emerger entre la multitud, su expresión grave y asustada. Un escalofrío recorrió su espalda. «Te lo dije. Te dije que no debías estar aquí». ¿Qué haces aquí? La confusión llenaba su voz, mientras un torrente de emociones la invadía. Lo miraba como si fuera un fantasma. Tanta incertidumbre, tanto dolor. ¿Por qué ahora? Todo esto es parte de un juego. No puedes estar aquí, Clara. No puedes involucrarte. Las palabras de su padre eran un eco distante en el oscuro laberinto de su mente. Pero él estaba interrumpido por el sonido del hombre desconocido, que se acercaba con una mirada que helaba la sangre. «¿Qué sabes, viejo?», espetó el misterioso personaje con una sonrisa burlona. La risa resonó como un tambor en el aire. En un abrir y cerrar de ojos, Clara vio a su padre casi temblando de ira y miedo. «No es lo que piensas, Clara. No es como te lo han pintado». Fue un golpe, un puñetazo en el estómago. El impacto se extendió a través de ella como un fogonazo. ¿Qué significaba eso? Su padre, la voz de la razón que siempre había creído, parecía estar en el epicentro del caos que rodeaba a Javier. ¿Era cómplice? ¡Pum! Un nuevo disparo resonó, y el grito de su padre se perdió entre el ruido, como un eco en la distancia. El corazón de Clara se detuvo. Mientras su padre caía, sintió que el mundo se desmoronaba. «¡No!», gritó, pero su voz no era más que un hilo de angustia. En el suelo el rostro de su padre revelaba una mezcla de amor y culpa. Clara se dio cuenta, poco a poco, que todo había estado entrelazado. Ella no era simplemente la víctima de una revelación. Era el centro de un oscuro secreto. Desde el principio, todo lo que había vivido ahora era un reflejo distorsionado. Las verdades que había asumido y su amor por Javier se desvanecían como humo en el aire. «Clara, ¿tú eres?», murmuró su padre, tratando de hablar, pero la vida se desvanecía de su voz y sus ojos. Los misterios que la rodeaban, la relación de su padre con el hombre desconocido, con Javier, y la risa burlona de Laura, todo comenzaba a cobrar sentido de una manera completamente devastadora. El dolor la invadió. No podía permitir que acabara así. Todo se desmoronaba, pero había una verdad por descubrir, un vínculo que uniría esas piezas. Con la angustia ardiendo en su pecho, Clara miró a Laura y a su padre, y preguntándose cómo todo podía estar tan entrelazado, comprendió que el verdadero horror ya no era solo el presente, sino lo que estaba por venir. ¿Se atrevería a descubrir la realidad que había estado oculta detrás de su vida? Mientras las luces parpadeaban, su mente se llenó de preguntas. Y el pasado tomó una forma nueva. ¿Dispuesta a qué quería decir? La escena que se desataba ante sus ojos fue sustituida por una oscuridad inquietante. «¡Javier!», le gritó a su esposo, pero su voz se perdió entre un mar de gritos. Cada vez más personas corrían. Clara luchaba por abrirse paso, pero el terror la sujetaba. Entonces, una explosión de luz la envolvió. Un destello cegador, un ruido atronador. La confusión reinó mientras ella seguía empujando, su mirada fija en Javier, pero el caos se intensificó. ¡Pam!
¡Pam! 2 disparos resonaron, haciendo que su piel se erizara y su corazón se detuviera. Fue un relámpago en medio de la tormenta. Clara cerró los ojos. El aire frío como el acero pasó por ella. Al abrirlos, vio figuras caídas. Santiago y Javier yacían en el suelo, entremezclados con el horror de la escena. Era una imagen que seguiría atormentándola. Pero había un nuevo giro que iba más allá de la muerte. «Clara, ven aquí, rápido», gritó una voz que resonó en su mente. Estaba su padre, un hombre que había estado ausente en su vida. El dolor de su ausencia había sido constante. Clara sentía que el nudo en su estómago crecía mientras lo veía emerger entre la multitud, su expresión grave y asustada. Un escalofrío recorrió su espalda. «Te lo dije, te dije que no debías estar aquí». «¿Qué? ¿Qué haces aquí?». La confusión llenaba su voz mientras un torrente de emociones la invadía. Lo miraba como si fuera un fantasma. Tanta incertidumbre, tanto dolor. ¿Por qué ahora? Todo esto es parte de un juego. No puedes estar aquí, Clara. No puedes involucrarte. Las palabras de su padre resonaban como un eco distante del oscuro laberinto de su mente. Pero él fue interrumpido por el sonido del hombre desconocido, que se acercaba con una mirada que helaba la sangre. «¿Qué sabes, viejo?», espetó el misterioso personaje con una sonrisa burlona. La risa resonó como un tambor en el aire. En un abrir y cerrar de ojos, Clara vio a su padre casi temblando de ira y miedo. «No es lo que piensas, Clara. No es como te lo han pintado». Fue un golpe, un puñetazo en el estómago. El impacto se extendió a través de ella como un fogonazo. ¿Qué significaba eso? Su padre, la voz de la razón que siempre había creído, parecía estar en el epicentro del caos que rodeaba a Javier. ¿Era cómplice? ¡Pum! Un nuevo disparo resonó, y el grito de su padre se perdió entre el ruido, como un eco en la distancia. El corazón de Clara se detuvo. Mientras su padre caía, sintió que el mundo se desmoronaba. «¡No!», gritó. Pero su voz no era más que un hilo de angustia. En el suelo, el rostro de su padre revelaba una mezcla de amor y culpa. Clara se dio cuenta, poco a poco, que todo había estado entrelazado. Ella no era simplemente la víctima de una revelación, era el centro de un oscuro secreto. Desde el principio, todo lo que había vivido ahora era un reflejo distorsionado. Las verdades que había asumido y su amor por Javier se desvanecían como humo en el aire. «Clara, tú eres», murmuró su padre, tratando de hablar, pero la vida se desvanecía de su voz y sus ojos. Los misterios que la rodeaban, la relación de su padre con el hombre desconocido, con Javier, y la risa burlona de Laura, todo comenzaba a cobrar sentido de una manera completamente devastadora. El dolor la invadió. No, 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 no. No podía permitir que acabara así. Todo se desmoronaba, pero había una verdad por descubrir, un vínculo que uniría esas piezas. Con la angustia ardiendo en su pecho, Clara miró a Laura y a su padre, y preguntándose cómo todo podía estar tan entrelazado, comprendió que el verdadero horror ya no era solo el presente, sino lo que estaba por venir. Y si solo las palabras se atascaban en su garganta, pero todo se tornó más certero, más real. Fue en ese momento que un estruendo horrible interrumpí. En medio de la confusión, vio la figura del hombre desconocido ser arrastrada hacia la oscuridad. Algo en su mirada cambió. «¿Quién eres tú?», gritó Clara, pero su voz se ahogó en el ruido. Su mente estaba a 1000 por hora. ¿Qué demonios estaba pasando?
De repente, una voz familiar resonó en el aire, como un eco del pasado. «¡Clara, soy yo!». Ella giró su cabeza y el mundo se hizo pequeño. Allí estaba Sofía, su hermana gemela, perdida durante años, apareciendo de la nada. Pero su rostro no mostraba alegría, más bien una mezcla de miedo y determinación. «Lo que tienes que saber, no hay vuelta atrás». Fue como si un tsunami de revelaciones la golpeara. «Sofía, ¿tú estás viva?». El asombro y la incredulidad la inundaron. Pero su hermana no respondió. En cambio, extendió la mano hacia ella, y ese gesto encendió las alarmas en su cabeza. «Tenemos que irnos, ahora». Sofía casi gritó, su voz cargada de urgencia. El caos seguía girando a su alrededor, y Clara no sabía cómo procesar lo que estaba sucediendo. ¿Qué estaba implicando su hermana? Todas las preguntas que había acumulado en su mente, todas las verdades ocultas que deseaba conocer, se aplastaron contra un único pensamiento. ¿Cuánto más estaba a punto de perder? En un giro repentino y devastador, Clara se dio cuenta de que su vida, la de Javier, la de su padre y ahora Sofía, todos eran piezas de un rompecabezas que nunca había planeado resolver. Y en medio de esa vorágine, una pregunta aterradora surgió. ¿Quiénes eran ellos realmente? Mientras se unía a Sofía en la huida, sus corazones latían a 1000 por hora, y el aire se tornó pesado, y el futuro se convirtió en una incertidumbre aterradora. El oscuro laberinto de secretos apenas comenzaba a revelarse. Clara sintió que el tiempo se detuvo, su mente abrumada por el horror que las palabras de Laura traían. Observó cómo la multitud se dispersaba en pánico, sus gritos resonando como ecos lejanos, mientras un pesado silencio envolvía su interior. Su corazón latía con fuerza, y la inminente desesperación por el estado de Javier se convirtió en un puñal que atravesaba su pecho. Todo parecía un caos eterno, pero para ella el instante se alargaba, como si el mundo estuviera atrapado en un bucle de terror. La mirada de Laura, llena de confianza, atravesó su pánico. «Esa mujer no está muerta, y tú tampoco lo estás, Clara. No como creías». Esa frase hizo que Clara sintiera que la tierra temblaba bajo sus pies. ¿Qué quería decir? La escena que se desataba ante sus ojos fue sustituida por una oscuridad inquietante. «¡Javier!», le gritó a ese. Cada vez más personas corrían. Clara luchaba por abrirse paso, pero el terror la sujetaba. Entonces, una explosión de luz la envolvió. Un destello cegador, un ruido atronador. La confusión reinó mientras ella seguía empujando, su mirada fija en Javier. Pero el caos se intensificó. ¡Pam! ¡Pam! 2 disparos resonaron, haciendo que su piel se erizara y su corazón se detuviera. Fue un relámpago en medio de la tormenta. Clara cerró los ojos. El aire frío como el acero pasó por ella. Al abrirlos, vio figuras caídas. Santiago y Javier yacían en el suelo, entremezclados con el horror de la escena. Era una imagen que seguiría atormentándola. Pero había un nuevo giro que iba más allá de la muerte. «Clara, ven aquí, rápido», gritó una voz que resonó en su mente. Estaba su padre, un hombre que había estado ausente en su vida. El dolor de su ausencia había sido constante. Clara sentía que el nudo en su estómago crecía mientras lo veía emerger entre la multitud, su expresión grave y asustada. Un escalofrío recorrió su espalda. «Te lo dije. Te dije que no debías estar aquí». «¿Qué haces aquí?». La confusión llenaba su voz, mientras un torrente de emociones la invadía. Lo miraba como si fuera un fantasma. Tanta incertidumbre,
tanto dolor? ¿Por qué ahora? Todo esto es parte de un juego. No puedes estar aquí, Clara. No puedes involucrarte. Las palabras de su padre resonaban como un eco distante en el oscuro laberinto de su mente. Pero él fue interrumpido por el sonido del hombre desconocido, que se acercaba con una mirada que helaba la sangre. ¿Qué sabes, viejo?, espetó el misterioso personaje con una sonrisa burlona. La risa resonó como un tambor en el aire. En un abrir y cerrar de ojos, Clara vio a su padre, casi temblando de ira y miedo. No es lo que piensas, Clara. No es como te lo han pintado. Fue un golpe, un puñetazo en el estómago. El impacto se extendió a través de ella como un fogonazo. ¿Qué significaba eso? Su padre, la voz de la razón que siempre había creído, parecía estar en el epicentro del caos que rodeaba a Javier. Era cómplice. ¡Pum! Un nuevo disparo resonó, y el grito de su padre se perdió entre el ruido, como un eco en la distancia. El corazón de Clara se detuvo. Mientras su padre caía, sintió que el mundo se desmoronaba. ¡No!, gritó, pero su voz no era más que un hilo de angustia. En el suelo, el rostro de su padre revelaba una mezcla de amor y culpa. Clara se dio cuenta, poco a poco, que todo había estado entrelazado. Ella no era simplemente la víctima de una revelación, era el centro de un oscuro secreto. Desde el principio, todo lo que había vivido ahora era un reflejo distorsionado. Las verdades que había asumido y su amor por Javier se desvanecían como humo en el aire. «Clara, tú eres», murmuró su padre, tratando de hablar, pero la vida se desvanecía de su voz y sus ojos. Los misterios que la rodeaban, la relación de su padre con el hombre desconocido, con Javier, y la risa burlona de Laura, todo comenzaba a cobrar sentido de una manera completamente devastadora. El dolor la invadió. No, no, no. No podía permitir que acabara así. Todo se desmoronaba, pero había una verdad por descubrir, un vínculo que uniría esas piezas. Con la angustia ardiendo en su pecho, Clara miró a Laura y a su padre, y preguntándose cómo todo podía estar tan entrelazado, comprendió que el verdadero horror ya no era solo el presente, sino lo que estaba por venir. En medio del caos, antes de que pudiera asimilar todo, Sofía se lanzó hacia adelante, su mirada fija en Laura. «Tú no tienes idea de lo que has desatado, ¿verdad?». Un frío recorrió la habitación y todos los ojos se volvieron hacia ellas. «Te creías más astuta de lo que realmente eres». Laura, con una sonrisa torcida, continuó mirando, segura de sí misma, como si estuviera disfrutando el espectáculo. Pero... ¿De qué hablas? ¿Qué conexión hay? No hay tiempo, Clara. Ellos. Sofía hincó el dedo en dirección al hombre desconocido. Son parte de un culto que necesita de sangre para mantener su poder. Y Javier no es solo un fotógrafo. Es el hilo del que dependen. De repente la atmósfera se tornó pesada. Los murmullos de pánico empezaron a reverberar por el salón. ¿Qué? Clara apenas podía procesar lo que Sofía decía. «Por favor». «¿Qué has hecho, Javier?», gritó, buscando respuestas en el rostro amado que se iba desvaneciendo. Fue en ese instante que el sonido de un teléfono móvil resonó en la habitación. Un tono oscuro, caótico, que les heló la sangre a todos. El hombre desconocido sacó su móvil y contestó. El murmullo de una voz profunda, casi fría, emergió del otro lado. «¿Está todo listo? Recoge el artículo, ahora, antes de que sea demasiado tarde». La revelación fue un rayo en medio del caos.
Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La imagen de Javier comenzaba a cobrar un nuevo significado. Sofía tembló, y sin saber por qué, sentía que todo se volvía más sombrío. Tuvo que ver, murmuró, mirando fijamente al hombre. No solo estaba involucrado, él es el elegido. El aire se volvió denso. ¿Elegido para qué? La pregunta se escapó como un eco de terror. Todo el mundo sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Entonces, de repente, el hombre desconocido dejó caer su teléfono al suelo y con una expresión de horror absoluto cubriendo su rostro, comenzó a gritar: «¡No! ¡No, no, no!». Mientras la multitud retrocedía, Clara sintió el tiempo detenerse en ese grito desgarrador. Y en un destello, el hombre explotó en una nube oscura. Todo fue caos, luces, sombras, gritos. Clara sintió que su corazón se detenía por un instante. Algo en su interior empezaba a desprenderse de su cordura. ¿Qué está pasando? En medio del bullicio, el caos comenzaba a desbordarse. Las conexiones reveladas, el culto, su padre, el hombre desconocido, Javier. Todo giraba en un torbellino. Y así, mientras la oscuridad se expandía, con ecos lejanos retumbando en su mente, Clara supo que no solo estaba buscando respuestas. El verdadero horror la había alcanzado. Todo iba a cambiar. Una sombra se cernía sobre ella, y ya nada sería igual. Clara sintió que el tiempo se detuvo, su mente abrumada por el horror que las palabras de Laura traían. Observó cómo la multitud se dispersaba en pánico, sus gritos resonando como ecos lejanos, mientras un pesado silencio envolvía su interior. Su corazón latía con fuerza, y la inminente desesperación por el estado de Javier se convirtió en un puñal que atravesaba su pecho. Todo parecía un caos eterno, pero para ella el instante se alargaba, como si el mundo estuviera atrapado en un bucle de terror. La mirada de Laura, llena de confianza, atravesó su pánico. «Ésame, no como creías». Esa frase hizo que Clara sintiera que la tierra temblaba bajo sus pies. ¿Qué quería decir? La escena que se desataba ante sus ojos fue sustituida por una oscuridad inquietante. «¡Javier!», le gritó a su esposo, pero su voz se perdió entre un mar de gritos. Cada vez más personas corrían. Clara luchaba por abrirse paso, pero el terror la sujetaba. Entonces, una explosión de luz la envolvió, un destello cegador, un ruido atronador. 2 disparos resonaron, haciendo que su piel se erizara y su corazón se detuviera. Fue un relámpago en medio de la tormenta. Clara cerró los ojos. El aire frío como el acero pasó por ella. Al abrirlos, vio figuras caídas. Santiago y Javier yacían en el suelo, entremezclados con el horror de la escena. Era una imagen que seguiría atormentándola. Pero había un nuevo giro que iba más allá de la muerte. «Clara, ven aquí, rápido», gritó una voz que resonó en su mente. «Te dije que no debías estar aquí». «¿Qué haces aquí?». La confusión llenaba su voz mientras un torrente de emociones la invadía. Lo miraba como si fuera un fantasma. Tanta incertidumbre, tanto dolor. ¿Por qué ahora? Todo esto es parte de un juego. No puedes estar aquí, Clara. No puedes involucrarte. Las palabras de su padre resonaban como un eco distante en el oscuro laberinto de su mente. Pero él fue interrumpido por el sonido del hombre desconocido, que se acercaba con una mirada que helaba la sangre. «¿Qué sabes, viejo?», espetó el misterioso personaje con una sonrisa burlona. La risa resonó como un tambor en el aire. En un abrir y cerrar de ojos,
Clara vio a su padre casi temblando de ira y miedo. No es lo que piensas, Clara. No es como te lo han tintado. Fue un golpe, un puñetazo en el estómago. El impacto se extendió a través de ella como un fogonazo. ¿Qué significaba eso? Su padre, la voz de la razón que siempre había creído, parecía estar en el epicentro del caos que rodeaba a Javier. ¿Era cómplice? ¡Pum! Un nuevo disparo resonó. Y el grito de su padre se perdió entre el ruido, como un eco en la distancia. ¡Oh! Gritó, pero su voz no era más que un hilo de angustia. En el suelo, el rostro de su padre revelaba una mezcla de amor y culpa. Clara se dio cuenta, poco a poco, que todo había estado entrelazado. Ella no era simplemente la víctima de una revelación, era el centro de un oscuro secreto. Desde el principio, todo lo que había vivido ahora era un reflejo distorsionado. Las verdades que había asumido y su amor por Javier se desvanecían como humo en el aire. «Tú eres», murmuró su padre, tratando de hablar, pero la vida se desvanecía de su voz y sus ojos. Los misterios que la rodeaban, la relación de su padre con el hombre desconocido, con Javier, y la risa burlona de Laura, todo comenzaba a cobrar sentido de una manera completamente devastadora. El dolor la invadió. No, 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 no. Y entonces pasó algo inesperado. Una figura surgió del humo, como un espectro. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. Era la mujer de los ojos oscuros de la foto. Su rostro era familiar, incluso para ella. Tenía algo de vida, algo de amenaza. «¿Clara?», susurró, mientras la multitud se detenía a observar. Un frío helador recorrió todo su ser. «No viniste aquí por casualidad. Tu historia está entrelazada con la mía, con la de Javier. ¿Quién eres tú?». Clara apenas pudo articular las palabras. La confusión se mezclaba con el terror. ¿Qué tenía que ver aquella mujer con ellos? «Tu madre», contestó la mujer como si la bomba estallara en el aire. Un estallido de rumores y murmullo llenó la habitación. Clara se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «Te he estado buscando todo este tiempo». Clara respiraba con dificultad. Todos los ojos se volvían hacia ella. El caos en la sala se intensificaba, pero su realidad se estaba desmoronando más rápido que nunca. «No puede ser. Tú no puedes ser ella», la mujer asintió, con una mezcla de tristeza y determinación en su mirada. «Los secretos están a punto de salir a la luz, Clara, y dependerá de ti decidir qué hacer con ellos». El estruendo de otro disparo resonó en la habitación, esta vez más cerca. Todo se volvió un torbellino. Clara sintió que la sala se oscurecía. Se dio cuenta de que, al igual que el destino de su madre estaba ligado al de Javier, el suyo estaba por cambiar para siempre. Tenía que decidir. Y justo cuando pensó que todo se había vuelto un laberinto sin salida, el hombre desconocido enfureció, apuntando a Javier. Clara sabía que algo oscuro estaba por suceder. «¡No! ¡Javier!», gritó, extendiendo la mano hacia él, mientras el tiempo se detuvo y el mundo a su alrededor se precipitaba hacia un abismo de revelaciones devastadoras. Clara sintió como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. La imagen de su madre, de pie entre los escombros, irrumpió en su mente como un rayo. No podía creer que todo lo que había creído sobre su familia, sobre su vida, estuviera basado en mentiras. La confusión se apoderó de ella, mientras el caos continuaba a su alrededor. «¿Qué has hecho?», gritó, su voz apenas un susurro, pero lleno de rabia. La mujer de los ojos oscuros pareció retroceder, y la multitud guardó un silencio tenso.
Clara sabía que nadie comprendía el abismo que se estaba abriendo a sus pies. La oscuridad de su historia se entrelazaba con la de Javier. Un sonido sordo resonó y su corazón se detuvo. Un nuevo disparo. El hombre desconocido cayó al suelo. Clara sintió que todo su ser temblaba. ¡Javier! La desesperación la invadió. Corrió hacia él, su cuerpo sacudido por la angustia. Javier estaba en el suelo, luchando por respirar, y la mirada de su madre se tornó sombría. Esto no debería haber pasado. Todo está a punto de cambiar, Clara. Las palabras resonaron como un eco en su mente, y supo que, sin importar el dolor que sentía, debía enfrentarse a la verdad. La multitud comenzaba a dispersarse. Algunas personas ayudaban al hombre caído, mientras otros solo miraban, aturdidos. Sin embargo, la imagen de su madre jamás se desvanecería. Clara sintió su corazón aplastado por la culpa y el dolor. Tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. ¡Basta! Necesito respuestas, gritó. Los murmullos se extinguieron y todos miraron hacia ella. ¿Quiénes son ustedes realmente? Se giró hacia el hombre desconocido, que aún yacía en el suelo. ¿Por qué estábamos todos aquí? ¿Qué es lo que realmente está en juego? Laura, ensombrecida por la revelación, avanzó, su rostro como un lienzo pálido. Clara, esto no es lo que piensas. Todo lo que hemos hecho es por una razón. Debes entender que las conexiones son más fuertes de lo que crees. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué quieres decir? ¿Conexiones? ¿Con quién? La mujer interrumpió. Él no era solo un fotógrafo. Lo que Javier realmente atesoraba era su capacidad para ver más allá de lo que el mundo le mostró. Pero eso también lo convirtió en blanco. Y tú, Clara, llevas esa carga ahora. El aire se convirtió en un campo de batalla de emociones. Clara miró a Javier, que apenas podía mantenerse consciente. Un dolor intenso la atravesó. Las palabras de Laura hicieron eco en su mente. Tejieron respuestas y preguntas. ¿Por qué se convirtió en cómplice de un juego tan mortal? No podía dejar que todo se desmoronara. Con un esfuerzo, se acercó a Javier y tomó su mano. «No te dejaré». Las palabras salieron temblorosas, pero llenas de determinación. «No voy a perderte, ni a ti, ni a mi madre, ni a nadie más». La sala se llenó de murmullos y se volvió un torbellino. El reloj marcaba el paso rápido del tiempo. Mientras la multitud se dispersaba, Clara sintió el peso del mundo, la urgencia de elegir, de decidir el destino de todos. Se giró hacia su madre. «Dime cómo podemos salir de esto». La mujer de mirada profunda alivió un poco la presión en su pecho. «Tienes que tomar decisiones difíciles, Clara, pero nunca estás sola. Siempre estaré contigo en las sombras». Y en medio de la desesperación, Clara pareció ver una chispa de esperanza. Lanzó una última mirada a la multitud, consciente de lo que estaba por venir. Era tiempo de desenmascarar la verdad. Aunque el camino fuera oscuro, ella sí podía marcar la diferencia. Una sonrisa se dibujó en su rostro y sintió la fuerza renovarse en su interior. «Vamos a hacer que el poder reciba lo que merece». Y con eso, el mundo pareció cobrar vida nuevamente. La historia continuaba mientras los ecos resonaban en su mente, y el futuro colgaba en una tensa espera. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, el tiempo se detuvo una vez más. La puerta se abrió de golpe y más sombras entraron. Clara se dio cuenta de que esto apenas era el comienzo.
¿A dónde la llevaría su historia ahora? El eco de su viaje apenas comenzaba. Y ahora, amigos, no esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas. Aplasten el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Necesitamos sus reacciones y teorías sobre este final. Inunden la sección de comentarios y cuenten qué piensan. Y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de ayudar al canal con estas acciones. ¡Hasta la próxima!